Bien, habíamos empezado ya a trabajar el cálculo de derivadas. Como habíamos dicho, empezamos por aquí y dejaremos para más adelante la definición, las características para que una función tenga derivadas, etc. Y empezábamos por el cálculo. Bien, habíamos dicho que lo que íbamos a hacer se basaba en dos pilares. Por un lado, lo que habíamos llamado las reglas del juego, que habíamos visto dos. La primera decía que si yo tenía una suma de funciones y quería derivarla, eso se hacía derivando la primera, derivando la segunda y sumando las funciones, las dos derivadas. Y mi segunda regla decía que si yo tengo un número real y ese número real se multiplica por una función y ese producto quiero derivarlo, la forma de hacer esa derivada es multiplicar el número por la derivada de la función. Y además habíamos empezado ya a ver las primeras funciones derivadas. Habíamos visto dos. La primera es que si yo tengo una función constante, su derivada es 0. Y la segunda, que si yo tengo la función dada por x elevado a un número, la derivada de esa función es el exponente por x elevado al exponente menos 1. Bien, estas dos funciones derivadas junto con estas reglas nos permitían, como ya vimos, derivar todas las funciones polinómicas. Por ejemplo, si yo tengo esta función, utilizando todo esto, vimos que era fácil comprobar que su derivada era 3x cuadrado más 14x menos 4. Bien, pero no solo nos permitía derivar las funciones polinómicas, sino que además nos permitía derivar funciones de este tipo. ¿Cómo? Pues yo sé que eso puedo escribirlo así. Por lo tanto, la derivada de eso, siguiendo mi formulita, será el exponente por x elevado al exponente menos 1. Es decir, el exponente, que es menos 2, por x elevado a menos 2 menos 1 menos 3. Y esto, como sabéis, podemos escribirlo así. Esto nos permitía, por ejemplo, derivar funciones como esta. La derivada de eso será, vamos a ver, la derivada de x a la 5 es 5x4. Si lo multiplico por 4, tendré 20x a la cuarta. La derivada de menos 7x es menos 7, la de 2 es 0, la de 3, pues teniendo en cuenta que yo esto puedo escribirlo como 3 por x elevado a menos 1, será menos 3 por x elevado a menos 2. Y teniendo en cuenta que esto puedo escribirlo como menos 5x elevado a menos 4, eso será más 20x elevado a menos 5, o lo que es lo mismo, x elevado a 5. Bien. Todo esto ya lo teníamos visto del otro día. Lo que añadimos el lunes fue que además esto y esto nos permite derivar funciones, por ejemplo, como esta. ¿Cómo derivo una raíz cuadrada?
Pues recordando que la raíz cuadrada de x puedo escribirla como x elevado a 1/2. Claro, a esto yo le puedo aplicar mi formulita. Por lo tanto, la derivada será el exponente por x elevado al exponente menos 1. Es decir, 1/2 por x elevado a menos 1/2. Eso puedo escribirlo así. Y por lo tanto, eso así. Bien, la derivada de la raíz cuadrada es tan frecuente que la necesitemos que vamos a añadirla como una fórmula. Merece la pena recordarla porque es muy frecuente. Así es que vamos a añadir una tercera función derivada, que es que si f de x es la raíz de x, la derivada será, como hemos visto, 1 partido 2 raíz de x. Y esa pasa a ser nuestra tercera función derivada. Pero, aunque esta la incluyamos como fórmula, eso no quita para que este procedimiento tengamos que aprenderlo. ¿Por qué? Pues porque nos puede servir, por ejemplo, para calcular la derivada de esa función. ¿Cómo derivo 4 raíz quinta de x cubo? Pues recordando que como es que eso, puedo escribirlo así. Por tanto, f' de x será, vamos a ello, el número que multiplica la función, ahí dijimos que se queda donde estaba, 4, por. Ahora, esto es x elevado a un número, y su derivada es el exponente por x elevado al exponente menos 1. Exponente por x elevado a exponente menos 1. Es decir, exponente por x elevado a exponente menos 1. Y eso nos queda trabajar un poquito con esto. 4 por 3 quintos es 12 quintos. X elevado a 3 quintos menos 1 es x elevado a menos 2 quintos. Y eso nos quedará, teniendo en cuenta el exponente negativo. Y finalmente, nos quedaría eso. Bien, en la plataforma tenéis varios ejercicios resueltos y sin resolver de cálculo de derivadas que llegan hasta aquí. Si seguimos teniendo compañeros confinados, después del jueves subiré a la plataforma otro vídeo en el que explicaré lo que hayamos visto el jueves. Bien, hasta luego.